Muy buenas tardes, nos encontramos hoy en el barrio de Gran Tarajal, que pertenece al municipio de Tuneje. Nos encontramos con un ilustre de la lucha canaria y un ilustre como empresario, don Antonio Rodríguez Cabrera. Buenas tardes. Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal? Muy bien. Antonio, recuérdame un poco a qué edad empezaste en las escuelas, me imagino, empezaste yendo directamente a algún club. ¿Quién te llevó a la lucha canaria por primera vez? Yo empecé más o menos, como te estaba comentando, con 12, 13 años más o menos, 12, 13 años. Y luchábamos en los pueblos, Tuineje contra Tiscamanita, se formaban Pero equipos y demás. empezaste dentro de lo que son las escuelas entonces. En las escuelas, sí. Pero no era tan así en las escuelas, ¿vale? Se formaban en los pueblos los equipos de lucha, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, donde primero se formó fue el Club de Lucha de San Miguel, pero antes de todo eso con 11 o 12 años era tipo cuando estábamos en el colegio y en el pueblo se formaban y se luchaban con los otros pueblos. Recuerdo con Ticamanita, no recuerdo mucho con Gran Trajal, pero con Ticamanita sí en las fiestas y demás, ahí se hacía en cualquier lugar. Se ponía arena en el suelo y en cualquier solar o lo que sea se luchaba, ¿vale? Y era sobre todo por las fiestas. Una reunión de niños de 14, 15, 16 años y luchaban por las fiestas. Sí, y 12 y 13 también. Éramos infantiles cuando eso. ¿Recuerda compañeros de aquel momento de comienzo de lucha? No lo recuerdo mucho, éramos los que estábamos en el sí, sí. Juan Rodríguez Ávila, José, Felipe Pérez, sí, la gente del pueblo cuando eso, sí, sí. ¿Y el Tuneje? Y luego ya, sí, Llegas al San Miguel. al Club de Lucha San Miguel, sí. San Miguel de los hermanos Cano. Ahí lucharon todos los hermanos Canos, por cierto, sí. Ellos vivían en la zona de los Adejes, no sé si 2 kilómetros de ahí, iban y venían, y todos los hermanos Canos llegaron a estar luchando juntos, eran por lo menos 6 o 7. ¿Y qué más chicos recuerdas de aquellos años, del San Miguel, compañeros tuyos? Ahí estaban los Canos como Sí. Pedro, Antonio, Martín, Martín, Manuel, Manuel también, efectivamente, Miguel, sí, eran por lo menos 6 o 7, que yo me llevaba muy bien con ellos y con los padres y demás. Incluso coincidimos en Las Palmas con Antonio y con Pedro, sobre todo con Antonio. Y Antonio luchaba en el sur con Vicente Alonso Más Paloma. y vivía con Vicente Alonso y yo algunas veces me quedaba en el piso con ellos y demás. Sí, sí. Aparte del San Miguel, también luchaste en Gran Tarajal, aquí En el club de lucha en Gran Trajal se hicieron luchas, un equipo de lucha es decir, yo creo que fue después del club de lucha San Miguel, luché con el club de lucha Gran Trajal y yo era uno de los más pequeños, digamos, ¿vale? Porque después de ahí estaban más grandes, Paco Ávila, que el padre de los Ávilas, Paquito, sí. sí, y Morales y todo ese tipo de cosas, pero eso eran ya gente bastante más grande en ese sentido. Algunas veces entrenábamos en la playa, corríamos por allí, entrenábamos, pero había un campo de lucha bueno aquí en Gran Trajal que ya desapareció, al lado del Club Roma y del auditorio y demás. Esas fueron las épocas y hace muchos años. ¿Qué entrenadores había en aquella época en Gran Tarajal o eran los mismos luchadores los que estaban? Los mismos, los mayores, eran más o menos, entrenador en sí, eran los propios luchadores. Paco Ávila, por ejemplo, de Tuineje, el hermano de Pedro, Felipe y José. Anselmo, era uno de los luchadores que estuvo luchando en el Ayú. Anselmo Pérez. Con varios de la gente de aquí. Y había uno muy bueno, murió él un poquillo, bebía y demás, no se cuidó mucho, pero era muy bueno, era pequeño y era muy bueno, y era muy amigo mío. No recuerdo ahora el nombre, joder, no lo recuerdo. Bueno, me contabas antes que cuando la época que muere Franco, das un salto a Gran Canaria a través de unas becas que hubieron. Sí, ese fue el año 75 y nosotros fuimos para allá septiembre, octubre más bien. Y ahí empezamos, estaba estudiando y ahí a lo largo de los años, casi desde el principio se formaban equipos de lucha. Dentro de la misma universidad. Dentro de la universidad, había por lo menos 6 equipos de lucha. Y de allí
salíamos y hubieron luchadores de un prestigio bastante elevado, grecorromana, libre olímpica y todo el tema. Íbamos a entrenar a Las Palmas, a la zona del Buenarteme. Había un gimnasio allí que se llamaba Gimnasio 2000 o algo de eso, recuerdo, y recuerdo que allí uno de los entrenadores que había allí era Thiago Morales, Sisto Rodríguez, no. Sisto Santana. Lorenzo Santana. Después Sisto también, que era máquina en greco, libre olímpico y todo el tema. Con toda esa gente estuve entrenando y amigos de la universidad, como Jorge Luis Mesa Cabrera, que yo siempre decía Luis, me enteré el otro día algo de Jorge. Ese fue muy, muy bueno, Jorge, que está por ahí, acaba de jubilarse hace poco. Pasa el tiempo. Pasa el tiempo para todo el mundo. Sí. Pero antes de llegar, ¿tú llegaste a vestir también los colores del Buenarteme? Eso fue ya cuando terminé la universidad laboral, ¿vale? Cuando terminé el laboral y empecé a estudiar empresariales, ¿vale? En Tafira Baja, Tafira Alta, sí. Tafira Alta. Hice empresariales, había un solo edificio, ahora hay 4 o 5, porque mi hija también hizo empresarial y terminó la licenciatura, pero cuando eso, fíjate, mi hija fue a la misma universidad y mi hijo también, donde le decían el búnker y ahí hice empresariales. Y ahí empecé a luchar en el Buenarteme, en el año 80, para que te hagas una historia. Y luego, mientras estuve en La Palma, estuve en el Buenarteme, pues por lo menos 20 y pico de años, vamos a ver. Yo estuve allá desde el 80, 85, 90... yo me casé en el 80, en el 90 en Fuerteventura, pues yo creo que hasta el 86, 87, estuve 10 años por lo menos estudié. Entonces viviste casi una época dorada del Buenarteme. Sí, luché con todos los grandes de Buenarteme, Santiago Ojeda, Miguel Ángel Tejera, Luis Ramos, Los Coruñas, Antonio, Juan, también Ramón, que era en judo, y llegué a luchar con ellos, Falorama, los hermanos Montes de Oca, Feli, decíamos el guapo, Feliciano Santana, Carmelo Marrero, todas esas cosas. Mario Marrero, Miguel Ángel Tejera, Juan Francisco Tejera. Con toda esa gente luché. Con todos. Vivieron una selección. Y luchamos en Gran Canaria y luego luchamos también, llegamos a luchar en Tenerife, en La Palma, al final las selecciones. ¿En las selecciones o en las ligas regionales? En ligas regionales que luchaba el Buenarteme. Sí. Que algunas veces el Buenarteme se reforzaba con el guía. Sí, me acuerdo de verlo, sí. ¿Cómo se llamaba este hombre que murió? El Pollo Moya. Sí, el Pollo Moya. Zoilo Domínguez. Sí. También se reformaba con Manolín Baez. Había Manolín Baez y Manolín Alemán. Efectivamente, eso luchamos con nosotros cuando se hacían las selecciones y se juntaban, por ejemplo. Se juntaba con el Guanche de Aruca. Sí, y luchábamos fuera en la regional. Con Mundín y Manolín Alemán. Correcto, pero Mundín no estaba en el Aruca o algo de eso. Sí, por eso en los Guanches de Aruca. Ellos se unían 2 o 3 equipos en Gran Canaria para poder competir con las ligas de Tenerife porque eran super equipos. Pues, y cuando yo luchaba en el Buenarteme y estaba en la universidad, yo llegué a competir en judo, fui medalla de bronce con la universidad. Dentro de las universidades en toda España habían competiciones universitarias y mis maestros, digamos, que me enseñaron a mí fue en el gimnasio San Sofé, eso era en Escalerita, pero más estuve en el de los hermanos Coruña, ¿cómo se llama? En la parte aquella de atrás ellos estaban y vivían allí prácticamente todos ellos, que eran todos bomberos también, por cierto. Sí. En estos días se hizo un homenaje a Antonio que está en Ciudad. Joder, se quedó muy mal. Sí, quedó mal. Sí. Con el más contacto, con el más que yo siempre me he llevado, con todos ellos, ¿vale? Con Antonio Coruña, ¿sabes? De siempre. Hacíamos exhibiciones que no, en el sur, en el Hotel Maspalomo. Es que creo que Antonio fue
aparte de árbitro, fue uno de los máximos danes que tenía en Gran Canaria. En judo. Era muy bueno, muy ágil, muy Sí, rápido. me lo decía Miguel Artejera, que fue Sí. de los mejores. Cuando hice competiciones en greco-romana, en libro olímpica, en Tenerife y en varios sitios, el entrenador era él. Llegaste a competir en varias modalidades aparte del judo. Greco-romana, libro olímpica, judo. Y el judo donde más lo hice yo fue en el gimnasio de los hermanos Coruña, en San José. San José, sí. Había una media pendiente. Sí, San José. Incluso íbamos a entrenar los sábados y demás. Sí. Hace un par de años de eso. Joder. Pero estaba recordando aquella super equipo que es el Guanarteme, aquello era un gozo estrenar, me imagino. Éramos un equipo como muchos de los luchadores hicieron varias modalidades, hacían precalentamientos, calentamientos, es decir, había una disciplina deportiva, pero no era un equipo, digamos, de pagar grandes cantidades, pero de ahí salían grandes luchadores para otros equipos. ¿Vale? Sí. Y yo donde estuve siempre fue en la base. No fui un gran luchador destacado, algunas veces me defendía y bueno, hacía cosas. No, pero seguramente más de un punto llegaste a hacer. Sí. Bueno, como me dedicaba a estudiar, cuando estuve también ahí para poder hacer empresariales, trabajé de portero en discotecas y en los veranos en la construcción. Tuve que hacer lo que tenía que hacer. Hombre, tenía que hacer para llegar a Tenía claro lo que tenía que hacer y entonces, pero como aquí el ser humano que se sacrifique. No, totalmente. Totalmente. Si te quedas en tu casa, no. Entonces, estuviste en el Guanarteme como 9 o 10 años, por lo menos. Por lo menos, sí, desde el 80 hasta el 85, 87, 88. Yo vine para Fuerteventura, yo creo que fue en el 89, porque en el 90 me casé. Yo creo que estuve un año y medio, 2, cuando vine de allá y antes de casarme, ¿sabes? Me imagino que seguirás teniendo contacto con la gente de allá, comida de veterano, cualquier cosita. Sí, las comidas de veterano he hecho varias de ellas, porque estuvimos muchos años sin vernos, por lo menos 15 más. Y porque eran en diciembre, había un puente, pero después sí, empecé a ir. Y después iba alternado, pero de todas maneras yo me veo prácticamente con todas las semanas, con quien yo me veo siempre. No pasa un mes y que lo vemos juntos con el presidente de Guantánamo, Domingo Gutiérrez. Con Domingo, sí. Hijo de una majorera. Hijo de la madre de una majorera, sí. No sabía. Sí. Hoy en día hay que darle gracias al Guanarteme, hay que darle gracias a Domingo que el Guanarteme vive gracias a él. Lo tengo muy claro y lo tenemos todos muy claro. Bueno, termina tu etapa en Las Palmas y regresas a Fuerteventura, termina tu carrera. Y seguís luchando. Te casas acá y ¿dónde terminas luchando aquí? En el Masorata. Llegas a fichar aquí ya en el Masorata. Varios años estuve en el Masorata, sí. Fue mi equipo donde terminé y donde tengo grandes amigos. El presidente Padilla, José Padilla, francés. Y ¿Ya estaba Padilla ya de presidente cuando llegaste? Sí. Yo creo que todos los años que estuve, el presidente era Padilla, yo no conocía, después hubieron varios presidentes y en la actualidad patrocinaba a los Rodríguez en ese momento y ahí luchamos llegó a luchar nosotros en el Masorata, Juan y Frankie, algunas veces otro reforzó, tal y cual, pero sobre todo Juan y Frankie, los hermanos de Juan y Frankie. Fato y Mario estuvieron luchando allí. Santiago Ojeda. Santi Ojeda, sí. ¿Y el viejo de entrenador? El padre, sí. Que ellos venían siempre, que yo llegué a venir con el padre muchos años anteriores a luchar para las fiestas en Pájara, vine con el padre, pues el hijo llegó a luchar y él tenía una casa en Pájara que venía muy a menudo. Sí, a Santi sobre todo me llega a encontrar muchas veces en Pájara. Sí. Y Santi es un tío fuerte que murió muy joven. Muy joven. Sí, por desgracia. Sí. Le cayó la mala suerte y se fue muy joven. Sí, demasiado joven, un tío muy fuerte, bueno. Tío sano, un tío deportista, un tipo... Pues cuando yo estaba en el Guanarteme, él también luchaba, pero yo era ya senior y él era juvenil. Yo le llevo un par de años a él. Sí, Santi tendría ahora, no quisiera equivocarme, pero 53 años por ahí tendría. Como máximo, como mucho. Sí, 53, 54 como mucho. Efectivamente. Sí, más o menos. ¿Qué recuerdas de aquellos años que llegaste aquí al Masorata? Gente, compañeros en la media, el senador. Yo siempre más o menos he luchado en la media.
¿Qué compañeros tenías en la media? Ahí luchó conmigo Paquito Pérez, pues tiene eso. Pedro de Morro. Pedro estuvo luchando también con nosotros. Pedro Acosta. Pedro Acosta, claro. Muy buen luchador. Que ahora está en la cofradía abajo. Sí, muy buen luchador. Y después varios chicos más que ahora no recuerdo el nombre. El hijo de un amigo mío que tenía una tienda allí, que ese hombre murió ya. Bueno. ¿Quién estaba de entrenador en aquel momento? Ahí estaba el entrenador que también murió joven y fuerte, el padre, el Marojo. Ah, Marojo. El Marojo era el entrenador nuestro. Pedro Rodríguez. Pedro Rodríguez, sí. Y entrenábamos allí, pues, como más o menos como Guarantema, hacíamos un entrenamiento y después nos pasábamos luchando y entrenando continuamente allí, sí. Con Santiago también. Sí, no, Santiago le dio un cambio de entrenador. Pero el más así en concreto fue el Marojo, que él fue luchar también del Masorata, muchos años anterior a otro tema ese, y le gustaba mucho la lucha, lo veía siempre preparando el campo para cuando se hacían las luchadas y todo ese tipo de cosas. ¿Vale? Y ese es el tema. Y cuando eso yo ya, pues con lo que es mi mujer hoy en día, pues íbamos a las luchadas y todo ese tipo de cosas. Y iba para acompañarme un poco allí, digamos, ¿no? Y después cuando ya dejé la lucha, yo creo que a partir del 92, 93, estuve en la Federación Insular de Lucha. ¿Estuviste aquí en la Federación de aquí, en Fuerteventura? Sí. ¿Con quién estaba? Él murió también. Él era civil en el ejército, funcionario, muy amigo, y estuve por lo menos 2 o 3 años. Y íbamos a Tenerife, que nos reuníamos en la federación de allá, y yo creo que la última modificación del reglamento de lucha canaria lo hicimos nosotros allá en Tenerife. No sé si ese es el último, porque en el libro están los nombres nuestros allí. Y el presidente nos mandó allá, desde Fuerteventura, nos reunimos con el secretario, nos iban a recoger. Estaba de presidente, no recuerdo ahora el nombre. Plácido, estaba Plácido, sí. El secretario sería Pepe Albelo. Pepe Albelo, correcto. Sí. Que había unos fríos en las oficinas arriba en la laguna, unos fríos de cojones, y después nos íbamos a comer a los guachinches, el Fonil y un montón de sitios por ahí, todo el tema. Y nos pasábamos allí el fin de semana dando caña. Todos los fines de semana íbamos para allá. Yo creo que íbamos y veníamos al día, pero a tope. Y eso fue 2 o 3 años que estuve. No recuerdo ahora el nombre de este amigo nuestro que estuvo con él. Incluso fui muchas veces con él solo allá a Tenerife. No recuerdo el nombre, pero él murió. Ellos eran de Tenerife y yo creo que murió ya una vez que se fue para allá. Se jubiló y murió, me enteré un tiempo después. No sé si se llamaba José Miguel, coño, no me acuerdo exactamente ahora el nombre de él. Hay uno, pero está vivo, que es José Miguel Martín, pero había otro José Carlos, y no sé quién será el que tú me dices. Seguramente cuando salga el vídeo la gente lo recordará y pondrá el nombre. Bueno, ¿y sigues algo de la lucha actual? No, cuando terminé la federación y todo el tema, voy alguna vez esporádicamente, es decir, me retiré de la lucha activa y no seguí viéndolo. Es decir, yo he sido siempre de competición y de hacer deporte, ¿vale? Y después me metí en el mundo de los negocios, me dejé ir un poco y me atacó la salud, porque los negocios son un estrés que te campa muy fuerte, y he retomado otra vez el deporte. Estoy trabajando caña, estoy yendo al gimnasio y me encuentro de puta madre, por cierto. No puedo dejarlo. Después de que dejaste la lucha, ¿seguiste haciendo alguna modalidad de lucha? ¿Algún greco, lucha? No. ¿Libro olímpico, algo? No, terminé la lucha y ya lo dejé ya. Tenía que haber seguido. Casi desde que viniste a los modos de Las Palmas para acá ya fuiste abandonando esos temas. Cuando vine de Las Palmas para acá, la única modalidad fue... lucha canaria. Sí. Estuve primeramente alcalde en la política, entonces tuve unos 4 años, más o menos. Fue una época, y como digo yo, que los políticos deberían estar, los que son gestores, para gestionar y a los 4 años irse. No tienes por qué estar toda una vida, estar toda una vida, eso nunca lo he podido entender. Y entonces
y después me dediqué al mundo, podía haber dado, di clases, estuve dando un poco de clases porque yo tenía empresariales, pero dentro de empresariales hay un montón de modalidades. Te puedes dedicar a dar clases, o puedes trabajar en la función pública, en los ayuntamientos, cabildos, o dedicarte al mundo de los negocios. Entonces me dediqué al mundo de los negocios. Yo siempre he sido una persona libre y no me ha ido mal. He tenido mis altibajos con los errores que hay en el mundo, pero el tiempo va pasando y ya está. Como todo el mundo. Sí. Por desgracia, la crisis llega para todo el mundo. Sí. Pero lo que no teníamos que haber dejado nunca el deporte, porque al estar compitiendo, nosotros tenemos un corazón muy desarrollado, casi y tal, entonces nunca debes dejar de hacer deporte. Si dejas de hacer deporte, es como un volcán que tiene que reventar por donde sea. Sí. Y si te das cuenta a tiempo y vuelves, porque los músculos tienen una memoria, enseguida se recupera. Me he dado cuenta. Eso dice, pero yo en mi caso, por ejemplo, lo dejé tanto tiempo que ahora he querido volver y como que el músculo dice que no, que ya no hay nada que hacer. Tienes que tener perseverancia y mantenerte. Complicado. Y si no es en 6 meses, en un año lo vas a notar y tienes que hacerlo. Porque vamos perdiendo la musculatura, Sí, la no, densidad no. de los huesos y un montón de cosas. Totalmente, Y totalmente. si mantienes la densidad pues estarás bien hasta cuando tengas que ir. El tema es que cuando uno se tenga que ir de aquí, que sean perfectas condiciones, no te tienes que estar pasando fatigas y necesidades, ¿vale? Esa es la idea. Eso es lo que aspiro yo. Al de arriba se lo pido, oye, cuando sea que lléveme, pero no me esté pasando fatigas y necesidades. Déjame hacer deporte, lo que sea, y ya está. Porque un día venimos y otro día nos vamos, punto. Pues sí. Antonio, muchas gracias. Gracias a ti, Pedro. Un placer, ¿vale? Y a ver si te veo más en los terreros. Hay que acercarse. Dejar la caña y volver a los terreros. Ya que me lo dijiste, pues algún día te acompañaré, ¿vale? Venga.